La Edad Media. La Edad Media estaba dominada por la religión. Se creía que la enfermedad era castigo de Dios por los pecados cometidos. El estudio hace en primer lugar una aproximación a lo que han sido las profesiones en la historia desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Con esta premisa, pretendemos analizar la enfermería, que partiendo de ser un oficio, comienza a ser legalmente reconocida como una profesión en los albores del siglo XX. Los cuidados principales eran la alimentación, reposo y administración de ungüentos y pócimas. Y algunos avances en la Edad Media eran la limpieza de las heridas, cuarentena, etc. En la Edad Media se creía que algunas enfermedades podrían ser curadas por la imposición de manos del rey, que motivó la costumbre de acudir al soberano para recobrar la salud a través de su contacto. Pero con el tiempo, las personas dejaron de creer en ello porque no funcionaba su sanación. Y así fue como surgieron más mujeres a dedicarse a cuidar a los enfermos. Podemos observar cómo en la Edad Media una persona podía bajar la fiebre y el dolor utilizando paño de agua tibia y colocándoselo en la cabeza. La enfermería en la época del Renacimiento. La ayuda de enfermería seguía en manos de las religiosas, siendo las Hermanas de la Caridad organizadas por San Vicente de Paúl, una de las directivas de dar el cuidado de los enfermeros entre 1500 y 1860. La enfermería en tiempo de Renacimiento vive periodos de oscurantismo. Los enfermeros laicos eran ignorantes y algunas veces inmorales y alcohólicos. Una vez que una dama no podía ganarse la vida con el juego o el vicio, le quedaba la elección de transformarse en enfermera. Florence Nightingale. En la Edad Moderna, el proyecto Nightingale tuvo dos principios básicos. 1. La necesidad vital de contar con un personal entrenado para brindar un cuidado adecuado a los enfermeros. 2. Regulación social del ejército de este personal. Después de la experiencia de la Guerra de Crimea, se fundó en 1857 la Escuela Preparatoria para Enfermeras y recibió sus primeras aprendices en 1860. La característica de la formación que proponía Nightingale que se implementaron fueron las siguientes. Se debía velar por la moralidad y la disciplina de las aprendices. El comportamiento se privilegiaba sobre los conocimientos y habilidades técnicas. Posterior a la información a los exámenes, las graduadas recibían un registro del hospital como enfermeras certificadas y podrían trabajar en este durante un año, por el que se le pagaría bonificación. Uniformes de la enfermera en la Edad Moderna. Los uniformes de las enfermeras han ido rediseñándose a través de la historia para ser más útiles y prácticos en tiempos de guerra. En la Edad Moderna, los uniformes eran uniformes derivados del hábito negro, un delantal blanco, cinturante y un tocado blanco, conocido como cofia, con un acabado en forma de alas y que caía hasta la cintura. A continuación, mis compañeras le mostrarán un pequeño ejemplo de cómo era la vestimenta en la enfermería. Historia de la enfermería en la edad contemporánea. La enfermería como la conocemos se la debemos a Florence Nightingale, nacida en Florencia en 1820. Muere en 1910 a los 90 años de edad. De familia adinerada y con estudios, mujer atípica para su época, recibe una amplia formación en filosofía, matemáticas. Acontecimientos importantes. Las revoluciones y el movimiento de la Ilustración influye directamente sobre la salud de la población y es cuando las personas empiezan a preocuparse más por sus condiciones de vida e higiene personal. Se comienza a hablar del derecho de la salud y que la asistencia sanitaria debería de ser pública, gratuita para los trabajadores y familiares. Durante la época contemporánea surgen instituciones dedicadas a la enfermería, que eran llamadas órdenes religiosas. Solían ser católica y protestante. Las órdenes católicas eran conocidas como las Hermanas de la Merced y las Hijas de la Caridad. Estas hermanas se dedicaban parcial o totalmente al cuidado de los enfermos dentro de la Iglesia católica. Las Hermanas de la Merced eran las más destacadas. En las órdenes protestantes estaban formadas por hermanas protestantes de la Caridad y las Hermanas protestantes de la Merced. Estaban dedicadas exclusivamente a la enfermería domiciliaria y no hospitalaria. Por otro lado, la Casa de San Juan era la primera orden religiosa protestante que se dedicaba exclusivamente a la formación de enfermeras. También podemos destacar al Instituto Amigos de los Pobres, que era un instituto formado por hombres y mujeres dedicado a los cuidados de enfermería. ¿Qué es la filosofía en la enfermería de la edad contemporánea? Es la reflexión sobre los fenómenos de la práctica del cuidado, concebido como el eje fundamental de la enfermería y núcleo de su práctica profesión y base para la construcción del conocimiento, que permiten a la enfermería fundamentar su identidad y dar razón de su quehacer profesional. También recuerda su sistema de creencia, la guía de la obtención de metas éticas dentro de una educación, práctica e investigación. Rige un gran desarrollo en la base teórica de la práctica de enfermería. Buenas tardes, soy el Eric Rose y le vengo a hablar un poco sobre los monjes. Los monjes son una persona que practican el ascetismo religioso, pues ellos vivían en un grupo de monjes en el monasterio en aquella época y suelen hacerlo todavía. Pues ellos dedicaban su vida a servir a los demás.
aceptaban voluntariamente abandonar la sociedad para vivir una vida de oración y contemplación. Los monjes en aquella época vestían de una forma peculiar, como vemos en la imagen presente aquí. Vestían como un padre, como lo conocemos en esta época. Sanaban a las personas, ya que ellos hacían el papel de médico. Este es el grupo 5, encargado de la etapa de la enfermería actual. Los integrantes son Somiris Pacheco, Marjorie Sachari, Princesa Hedley, Claribel Tamayo y mi persona, Dalesca Gavidia. En este video hablaremos de todo lo comprendido acerca de la enfermería actual. Es decir, la importancia del desarrollo de la ciencia de enfermería como racionalidad teórica para la práctica de enfermería, identificando problemas y formando criterios para el diseño de estrategias que contribuyan al desarrollo íntegro del profesor al estudiante. Mi nombre es Marjorie Sachari. La enfermería como profesión de servicio está influenciada y condicionada por todos estos cambios que crean nuevos escenarios de salud y sociales que deben afrontar las profesiones sanitarias. Hay diferentes tipos de conocimientos esenciales y sustantivos. Es una de las tareas más importantes en la explicación de enfermería como ciencia. La ciencia es vista como una actividad crítica, sistemática y empírica, que resulta en generar teoría. No obstante, en enfermería se han producido cambios trascendentales a lo largo del siglo pasado, que han culminado en enfocar de cuidados de calidad y atención integral y seguida por paradigmas humanísticos. Muchas gracias. La enfermería en la actualidad se está volviendo más sofisticada políticamente y como resultado de ello, capaces de aumentar la influencia en la enfermería, en la política y en la práctica de la atención sanitaria. Las nuevas herramientas para realizar análisis menos invasivos ayudan a reducir el riesgo de infecciones y hacen estas pruebas más rentables. Buena profesora, soy la estudiante del proceso de la carrera de licenciatura en enfermería y hoy tengo el gusto de hacer una demostración clínica. Y lo primero que se hace cuando un paciente llega al hospital se le hacen una serie de preguntas leves que el paciente tiene que responder. Luego de esa pregunta se le empieza a tomarle la presión. Se extiende el brazo. Luego que se le toma la presión, se le revisa el pulso. 1 minuto aproximadamente. Y como no tenemos termómetro, vamos a tomarle la temperatura con un termómetro de mercurio. Se le coloca 5 minutos debajo del vaso. Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué la puedo ayudar? Yo vengo haciendo la prueba del COVID. Vámonos, pase adelante, adelante la paciente. Váyase la mascarita. Luego se quita la cabeza. En unas semanas entregaremos los resultados si hay algo positivo negativo a la prueba. Tiene que guardar el papel especial de aislamiento, teniendo en cuenta el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento social para prevenir cualquier inconveniente. Muchas gracias.